En la época dorada de Hollywood, había algo que ni los estudios podían controlar: el deseo de sus grandes divas. Mientras las revistas vendían inocencia y perfección, todos en la industria sabían que, detrás de esas sonrisas, había mujeres que elegían a quién querían, cuándo querían y cómo lo querían. Ellas no escondían nada, no pedían permiso, y mucho menos fingían recato para complacer al público. Hoy vamos a descubrir quiénes fueron esas estrellas que convirtieron su vida privada en una leyenda tan grande como sus películas. Ava Gardner no necesitaba disfrazarse de santa para llenar titulares. En Hollywood todos sabían que su fama no venía solo por sus películas, sino por lo que ocurría después de que se apagaban las luces. No tenía reparos en decir lo que pensaba, ni en hacer lo que quería, aunque eso la pusiera en la mira de productores, directores y medios. Era bella, sí, pero también tenía un carácter tan explosivo como sus romances. Frank Sinatra, Mickey Rooney, Howard Hughes, la lista de hombres que pasaron por su vida fue casi tan extensa como los contratos que rechazó. Nunca fue discreta porque no le importaba lo que pensaran los demás. En los rodajes, en los camerinos, en los hoteles de lujo, todos sabían que cuando Ava quería algo, nadie tenía derecho a decirle que no. Lo que pasó tras las cortinas no fue parte del guión, pero bastaba con verla para entenderlo. Los estudios intentaron controlar su imagen, pero fracasaron una y otra vez. Ava se reía de los rumores, porque sabía que, en el fondo, le daban más fama, más poder y más libertad. Su mirada decía más que cualquier contrato firmado. Por eso Hollywood la temía y la deseaba a partes iguales. Si no le gustaba un proyecto, lo decía. Si quería desaparecer por semanas, lo hacía. Detrás de esa belleza había una mujer que vivía sin pedir permiso. No seguía normas, las rompía. Y lo hacía con una seguridad que muchas envidiaban y que muy pocos hombres se atrevieron a enfrentar. En fiestas privadas, en rodajes secretos, en hoteles blindados, Ava siempre era la protagonista, aunque no hubiera cámaras. Ella misma lo resumió todo en una frase que se repitió en más de un despacho de estudio: hago lo que quiero y no me arrepiento. Y esa fue su ley en Hollywood, hasta el último día. ¿Quién se atrevía a decirle que no a Ava Gardner? Marlene Dietrich entendió el poder de la provocación mucho antes que cualquier otra actriz. Desde el primer día en Hollywood, dejó claro que nadie le iba a decir cómo vivir, cómo vestirse o cómo comportarse. Si alguien tenía dudas, bastaba verla llegar a una fiesta para entender que ella mandaba. Su fama creció tanto por sus papeles, como por sus decisiones fuera del set. Ella misma elegía con quién pasar el tiempo y cómo. Directores, actores, músicos, escritores, hombres y mujeres. Marlene no seguía etiquetas, seguía su deseo. Su camerino era un territorio donde las reglas se suspendían, donde las miradas decían más que los contratos. Nadie se atrevía a cuestionarla porque sabían que Dietrich no perdonaba una falta de respeto, ni dentro ni fuera del plató. Las revistas trataban de encasillarla como la gran diva europea, pero dentro de los estudios su fama era otra. Era la mujer que manejaba el deseo como una herramienta más de poder. En cada rodaje dejaba claro que no necesitaba aprobación para ser quien era. Si una escena debía repetirse solo por el placer de incomodar, ella lo exigía sin pestañear. Hollywood la respetaba y la temía, porque sabían que no podían controlarla. Si un productor cruzaba la línea, Marlene lo hacía sentir insignificante con una sola mirada. Ella no jugaba a ser estrella. Ella era quien decidía cuándo y cómo se encendían los focos. Su elegancia ocultaba una mente que sabía cómo usar cada provocación a su favor. Su legado no solo está en sus películas, sino en las historias que se murmuraban en los estudios. Marlene nunca pidió permiso para nada, y por eso siempre obtuvo lo que quiso. Mae West no necesitó que nadie le enseñara a ser provocadora. Ella inventó sus propias reglas, y Hollywood simplemente tuvo que aceptarlas. Desde sus primeras obras en teatro hasta sus películas más famosas, siempre supo que su imagen vendía más que cualquier libreto. Su forma de hablar, de caminar, de mirar, convertía cualquier escena en algo mucho más cargado de insinuaciones de lo que los censores podían controlar. En los camerinos y tras bambalinas se sabía bien quién mandaba. Mae no disimulaba nada, elegía a quien quería y cuándo lo quería. Su frase famosa: cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor, no era solo marketing, era un resumen de su vida. En rodajes, fiestas y habitaciones cerradas, ella siempre fue la que decidía las reglas del juego. Productores intentaron frenarla, estudios intentaron censurarla,
pero ninguno lo logró. Mae sabía perfectamente que su éxito no dependía de obedecer, sino de seguir provocando. Cada contrato firmado llevaba consigo una advertencia tácita. No intenten decirle lo que tiene que hacer. Lo que pasó tras las cámaras, en más de una ocasión, fue más intenso que lo que se vio en pantalla. Hollywood fingía escandalizarse, pero en el fondo sabían que ella era necesaria. Su imagen arrastraba público, su nombre llenaba salas, su presencia imponía respeto. Si un director no entendía cómo manejar su carácter, Mae se encargaba de ponerlo en su lugar. Nunca aceptó ser tratada como una más, porque no lo era. Mae West dejó una huella que ninguna actriz pudo imitar. Ella no buscó provocar, provocaba porque era parte de su naturaleza. Y por eso, aún hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de deseo, poder y control absoluto. Tallulah Bankhead no necesitó cámaras para convertirse en mito. Su vida ya era un escándalo suficiente para llenar titulares por años. Era directa, mordaz, adicta a romper las reglas y, sobre todo, incapaz de fingir recato. En Hollywood se sabía que si había una fiesta descontrolada, si había una escena subida de tono, si había un rumor demasiado jugoso para ser cierto, seguramente ella estaba involucrada. No escondía nada, no pedía disculpas. Amaba provocar, amaba elegir a quién, cómo y dónde. Lo que pasaba en sus camerinos nunca fue parte del guión, pero se contaba de boca en boca entre productores, actores y directores. Su fama creció por sus romances, sus fiestas y su capacidad de incomodar a cualquiera que intentara juzgarla. En los rodajes imponía su estilo. Si una escena tenía que repetirse para intensificar la tensión, lo pedía. Si alguien cruzaba la línea, Tallulah lo dejaba sin palabras en público. Su descaro no era pose, era su escudo, su manera de sobrevivir en una industria que castigaba a las mujeres que no aceptaban agachar la cabeza. Ella nunca se inclinó ante nadie. Frases suyas se volvieron leyenda. Mi hobby favorito empieza con D y no es dramatismo. Decía con cinismo, sabiendo perfectamente lo que provocaba. Los que intentaban controlarla solo encontraban más rebeldía, más juego, más miradas que decían más que cualquier libreto. Era fuego puro, y Hollywood no supo nunca cómo apagarla. Tallulah Bankhead convirtió el escándalo en arte y el deseo en parte de su marca personal. Nunca pidió permiso, nunca se disculpó. Y por eso su nombre sigue vivo, como advertencia y como leyenda. Lana Turner tenía cara de ángel, pero en Hollywood sabían que detrás de esa imagen había una mujer que no aceptaba órdenes de nadie. Su fama de seductora no era gratuita, se la ganó a pulso dentro y fuera de los sets. Mientras los estudios querían venderla como la novia perfecta de América, sus compañeros de rodaje y los hombres poderosos de la industria sabían que Lana jugaba otro tipo de papel. Tenía claro que la belleza le daba poder, pero lo que la hacía temida no era su aspecto, sino su forma de usarlo. No necesitaba que un productor la presentara. Ella sabía a quién mirar, cuándo hacerlo y con qué intención. En camerinos, en fiestas privadas, en rodajes a puerta cerrada, Lana conseguía lo que quería sin pedir permiso. Y quien intentara ponerle límites, tarde o temprano, acababa fuera del juego. Hollywood le temía por algo más. No fingía amor, no fingía inocencia, no fingía interés. Si algo no le convenía, lo cortaba. Si alguien no le gustaba, lo apartaba. Esa frialdad, mezclada con su imagen angelical, la hizo aún más deseada, más envidiada, más temida. Sabía que su mejor arma era la sonrisa que todos creían ingenua. Lana usó su fama como un escudo y como una llave. Nunca fue una víctima. Nunca fue un objeto sin opinión. Manejaba su imagen como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, y siempre quedaba ella en pie. Si en el set todo parecía perfecto, detrás de cámaras ella seguía escribiendo sus propias reglas. Cuando eres bella, todo es más fácil si sabes cómo usarlo, decía. Y Lana Turner lo supo hasta su último día en Hollywood. Clara Bow no necesitó estrategias para provocar. Su simple presencia lo hacía. Fue la primera gran estrella que entendió que en Hollywood el deseo vendía más que cualquier talento. Su apodo It Girl no venía solo por sus películas. Venía de lo que todos sabían que pasaba en fiestas, rodajes y camerinos. Clara no pedía permiso. Elegía lo que quería, rompía las normas, ignoraba las reglas. Productores, actores, directores, todos sabían que si Clara estaba en una habitación,
El ambiente iba a calentarse rápido. No fingía decencia porque no le importaba parecer correcta. Ella sabía que su fama era incontrolable, y eso le daba más poder del que muchos hombres soportaban. En los pasillos se hablaba más de sus noches que de sus estrenos. Su carácter impulsivo y su vida desbordada la llevaron a ser adorada y odiada por igual. Las miradas que lanzaba en pantalla no eran actuación, eran parte de su naturaleza. Detrás de escena, esas miradas conseguían lo que se proponían, sin necesidad de palabras. El sistema intentó frenarla, la prensa intentó hundirla, pero Clara nunca se arrepintió de lo vivido. Sabía que su vida había sido intensa, desordenada, pero también suya, no dictada por ningún contrato. No fue un juguete roto, fue una mujer que quemó todas las etapas sin esconderse. Clara Bow demostró que el escándalo no destruye, solo marca a quienes no están preparados para soportarlo. Ella lo soportó, lo usó y lo convirtió en leyenda. Sa Havor no era actriz por vocación, era actriz porque entendía que la fama se podía vender mejor que cualquier talento. Su vida fue un desfile de escándalos, romances, lujos y frases que dejaban claro que ella no fingía nada. Si en Hollywood se hablaba de deseo y provocación, su nombre no tardaba en salir. Sabía que el poder no estaba en los contratos, sino en las miradas. Y Sata Sa sabía manejarlas como pocas. Era directa, descarada, seductora, y sobre todo, consciente de que ningún hombre podía resistirse a su juego. En cada fiesta, en cada alfombra roja, en cada camerino, dejaba claro que las reglas eran suyas. No le importaba lo que dijeran las revistas, no le importaba ser juzgada. Lo suyo era provocar y disfrutarlo. Lo que pasó en sus fiestas, en sus matrimonios, en sus noches interminables, nunca fue parte del guión, pero todo Hollywood lo sabía. Su fama no nació del cine, nació de su habilidad para convertir el deseo en un espectáculo rentable. Sa entendió antes que nadie que la imagen lo era todo. Y mientras otros envejecían buscando respeto, ella seguía dando titulares. Nadie manejó mejor la provocación como negocio. Nadie supo convertir su escándalo en un estilo de vida tan rentable. Soy una buena ama de casa. Cuando me divorcio, me quedo con la casa, decía. Y con esa frase resumía su forma de ver Hollywood y la vida. ¿Era Zeta Sa un mito o una maestra del juego? En el Hollywood clásico, estas mujeres no fueron víctimas, ni mucho menos ingenuas. Ellas sabían perfectamente lo que hacían, lo que querían y cómo conseguirlo. Mientras otros fingían escándalo, ellas convertían el deseo en poder y el poder en parte de su leyenda. Detrás de los contratos, las cámaras y los aplausos, su vida fue un juego donde siempre supieron las reglas y nunca pidieron permiso para romperlas. Si quieres más historias reales, sin adornos, del Hollywood que pocos se atreven a contar, suscríbete. Porque estas divas no solo protagonizaron películas, también escribieron su propia historia a su manera.